buenas amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo pasar de llantas de 4 a 5 agujeros usando la misma masa de una forma simple, prolija y económica. Esto surgió porque conseguí un juego de llantas de Bora bastante barato para mi Gol Trend y en vez de cambiar todo decidí adaptar las masas usando diseño e impresión 3D. El adaptador lo diseñé en Fusion 360 y lo imprimí en 3D, y ese archivo se lo voy a dejar para descargar gratis en la descripción por si a alguno le sirve. Además, en el video también van a ver todo el proceso de preparación y pintura de las llantas. Bueno gente, para hacer nuestro adaptador lo primero que tenemos que hacer es darle el diámetro externo e interno que nos da la masa. Después marcamos un círculo con un diámetro de 100 milímetros y le hacemos 4 agujeros. Para hacerlo más fácil usamos un cuadrado que tiene 4 puntas dentro del diámetro de 100 milímetros y eso nos daría la disposición de agujeros 4 por 100. Sería 4 agujeros en 100 milímetros y lo que estamos buscando es hacer 5 agujeros en 100 milímetros. Entonces uno de los agujeros se compartiría y después hacemos un polígono que tiene 5 puntas fijándolo en uno de los agujeros originales y ahí nos daría la nueva disposición de agujeros 5 por 100. Lo ajustamos, afinamos un poco los detalles y este es el resultado final. Hacemos todo el diseño y lo mandamos a imprimir. Bueno, acá ya tenemos todo desarmado. El próximo paso sería mandar a agujerear las masas. Como ven, acá tiene una distribución de agujeros de 4 por 100 y lo queremos pasar a 5 por 100. Entonces hicimos una pequeña matriz con un centrador, la parte que se centra en esta parte del medio y en los mismos 4 tornillos originales. Entonces, poniéndolo de esta manera, ahí calza perfecto. Sabemos justo dónde hay que hacer la nueva distribución de agujeros y uno de los agujeros se comparte, este mismo acá. Bueno, ahora vamos del tornero que nos haga los agujeros y la misma rosca y ya estaríamos.
Bueno gente, ya fuimos del tornero a retirar, ya nos hicieron los nuevos agujeros, la nueva disposición de agujeros, con la matriz que hicimos, quedó todo perfectamente centrado. Ahí están los nuevos agujeros para las llantas del Bora. Ya está todo agujereado, todo roscado, los discos, las masas, las campanas, todo completito. Así que bueno, ahora armamos y le mandamos las llantas.